Patria Compañera, invitamos a Verónica Piovani, comprometida, lúcida y actualizada docente, para abordar una de las temáticas más actuales en las aulas. Patria Compañera les da la bienvenida y una vez más los recibe en una de las múltiples actividades semanales que se organizan en este espacio. Es un honor dar inicio a esta charla debate sobre docentes y brechas digitales intergeneracionales, inteligencia artificial y nuevas culturas en el aula. María Verónica Piovani es licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales, con una destacada trayectoria en el ámbito académico y en la gestión de políticas educativas. Le damos una cálida bienvenida a Verónica. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, muchas gracias por el recibimiento, perdón por dar la espalda. Algunas de las cosas que vamos a plantear son conocidas por ustedes. Lo que les propongo entonces es casi una conversación. Vamos a intentar hacer un ida y vuelta en el que habitualmente yo parto, así como en una especie de juego de mamushkas, desde lo más estructural para llegar después a sucesivas aproximaciones hasta el aula. Por eso digo, muchas de las cuestiones que vamos a ir planteando y articulando seguramente van a ir conectando con distintas cuestiones que tienen que ver con los recorridos profesionales de cada una de ustedes. Dicho esto, verán que esto está hecho con IA. No hay problema. Quisimos hacer foco en algunas cuestiones, teniendo en cuenta justamente que se nos presenta una escena en la que las brechas intergeneracionales, si bien no es el punto central de lo que voy a conversar, pero tienen una trascendencia importantísima a la hora del reconocimiento cultural de los sujetos que tenemos en el aula. Por eso hicimos un poquito de hincapié en esto y en cómo se van configurando esas nuevas subjetividades. Pero arranquemos desde atrás. Pasa, Vilma, por favor. Bueno, es un lugar común hablar de los... Ahí me pongo, sí, ahí está. De los cambios vertiginosos que estamos viviendo y, diría mi marido, que siempre me da la contra, muy mal, pero bueno, lo hace, no lo podemos evitar, que no hay ninguna novedad en que los cambios son abrumadores, porque mi abuelo, por ejemplo, nació en Italia en 1891, andaba en carro y vio llegar el hombre a la luna, vio aviones, teléfono, o sea, me dice, y vos decís que ahora estos cambios son más... Bueno, todas las épocas que nos tienen por protagonistas, solemos decir que los cambios que transitamos y que vivimos nosotros obviamente nunca se habían visto antes o de ahora, y siempre nos parecen, y no vamos a competir a ver si nuestro tiempo histórico es más novedoso y da vuelta a todo de manera más fuerte que otras épocas. Pero nosotros tenemos la presunción, y supongo que aquí varios de ustedes comparten, que estamos realmente atravesando un tiempo que pone en juego no solo la organización de la economía, de la producción, del trabajo, que pone un riesgo planetario, que hablamos de cuestiones de orden ambiental, estamos hablando centralmente de un cambio cultural profundo y que pone en juego la propia condición humana. Y entonces hay acá algo bastante conmovedor, inquietante, no sé qué palabra usar, que está transitando en estos tiempos. Entonces, todos esos cambios de ninguna manera pueden excluir el campo educativo y la escuela. Todas esas transformaciones impactan de manera amplificada en el ámbito escolar. Por eso es que les tenemos que poner un foco. Se habla, yo lo escuchaba a Bill Gates diciendo que uno de los trabajos más reemplazables y una de las instituciones más obsoletas es la escuela. Y que el trabajo docente fácilmente podría ser desempeñado por inteligencias artificiales,
por robots que ahora además tienen una suerte de conciencia afectiva, ¿sí? O sea que pueden simular contención, afecto, empatía, interacción, ¿sí? Entonces dicen, bueno, este es un trabajo reemplazable. Por eso, las preguntas que nos hacemos, son estas, ¿no? Tenemos que arrancar preguntándonos esto: ¿cuál es una institución obsoleta? Si la docencia puede ser reemplazada, y si pensamos que no, debiéramos tener algunos argumentos más o menos sólidos para confrontar, que no sea solamente un argumento corporativo. O sea, somos docentes, lo que vamos a decir, sí, que no se nos puede reemplazar, que que la escuela es una institución extraordinaria, que es la institución, el dispositivo construido en la modernidad para la transmisión y el legado cultural, ¿sí? Pero bueno, esos patrones que organizaban la vida en ese tiempo te van a decir que se han cambiado y que ahora dispones de una gran cantidad de plataformas que podrían ofrecer. Bueno, ¿qué es lo diferencial? ¿Qué tenemos para decir los docentes sobre esto? ¿Qué buenos argumentos podemos construir? Que no sean meramente defensivos, corporativos o nostálgicos. ¿Qué podemos decir? Y además que hay que cambiar, porque si no también pensamos que está un fenómeno y que no hay nada para modificar. ¿Qué transformaciones debería operar la escuela y la docencia para que esa institución, dispositivo fundamental de transmisión de la cultura de la modernidad, se acople a los tiempos y se renueve para seguir dando respuestas válidas, valiosas en estos tiempos? O sea, tenemos bastantes cosas que pensar y construir como definiciones, más allá de que hay pujas que poco tienen que ver con la capacidad de argumentación que uno tenga, ¿no? Pero en la disputa política es mejor tenerlas que no tenerlas. Por eso necesitamos una perspectiva compleja, una perspectiva que nos permita hilvanar distintos niveles de análisis en una trama que no es tan fácil de atar, digamos, que necesitamos mirar y entrelazar distintos niveles de análisis. Pasamos. Muy bien. Para eso vamos a partir por la primera pregunta fundamental. Que es, hola, Ceci, ¿cómo estás? Que es la pregunta, ¿no? La pregunta macro. ¿Qué mundo habitamos? Hay una enorme cantidad de intelectuales que le han intentado poner nombre. Yo hice una especie tengo un documento donde armé todo un rastreo de distintas perspectivas, porque además no son lo mismo, pero no venimos acá a hacer un inventario de nominaciones, pero sí sabemos que hay algo que desde distintos ámbitos del pensamiento están identificando como particular y específico en lo que hace al funcionamiento de esta etapa del capitalismo, que es el modelo en el que vivimos, que hace que reciba una nominación especial. Capitalismo 4.0, capitalismo digital, capitalismo tecno-informacional global, capitalismo de plataformas, capitalismo de suscripción, economía del conocimiento, ¿sí? Tecnofeudalismo, tecnoimperialismo, ¿sí? Nos van resonando los nombres de los autores que vienen trabajando con estas categorías. Capitalismo cognitivo, muchos nombres. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es parte, lo vamos a sobrevolar, de la explicación para poder después entender cómo esto se expresa en el aula. Pasemos, por favor. Vamos a hacer, ¿quiénes de los que están aquí tienen más de 45? ¡Ay, Dios! ¿Quiénes tienen entre 33 y 45? Ya los estamos odiando. Muy bien, ya menos ni pregunto. ¿Menos de 33 hay alguien? Ay, bueno, bienvenido.
Muy bien. ¿Por qué voy a entrar con este análisis cuasi geopolítico? Que en este momento es clave mirar, digamos, la lectura geopolítica es fundamental para entender parte del mundo que habitamos. No vamos a tomar por ahora no. No vamos a tomar todos los aspectos que hacen al funcionamiento del capitalismo global, porque tendríamos que entrar por lo económico, no solo por lo geopolítico, por lo económico, por los patrones productivos, por la organización del trabajo. No sé, significaría un esfuerzo enorme, pero vamos a hacer foco en algunos puntos en particular. Y aquí me interesaba esto de las edades porque nos ubica temporalmente. La mayor parte de los que estamos aquí fuimos testigos de un mundo bipolar, de la Guerra Fría, ¿sí? Recibimos el aluvión de propaganda hollywoodense, donde los japoneses eran malísimos en todas las... Leímos Reader's Digest, que era una propaganda vomitiva, pero que uno la veía y después tuviste que darte cuenta que era ese aluvión cultural afín. En ese esquema se inscribe la dictadura militar argentina, ¿sí? Fuimos testigos de eso. Nosotros, los que tienen ahora entre 45 y 33, ya nacieron cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el muro de Berlín habían caído, ¿cierto? Por lo tanto, vivieron básicamente un mundo unipolar, donde Estados Unidos ejerció su poder y hizo y deshizo, ¿sí? Hay una conferencia muy linda que dieron hace poco, perdón, este insert, pero la recomiendo, me parece muy interesante para leerla, la de Jeffrey Sachs, que hizo una conferencia en la Asamblea Europea, como no saben para dónde salir corriendo los europeos, con el nuevo esquema que ha hecho saltar por los aires Trump. Entonces, Biles hace una conferencia explicándoles cómo fue desde la caída del muro de Berlín y desde la caída de la Unión Soviética, cómo han sido las intervenciones unilaterales norteamericanas. Entonces tenemos ahí un mundo unipolar. Y luego, desde hace 15 años, más o menos, ¿sí? Estados Unidos pierde esa posición hegemónica y emergen, ¿sí? No es de la nada, algunas otras potencias, sobre todo en términos comerciales, que le disputan, y aparece esta idea del multilateralismo, ¿cierto? De un mundo, multipolar. Entonces tenemos el bipolar, unipolar, multipolar, ¿sí? Aparecen China, Rusia, que empieza a carretear de nuevo, India, Brasil también que se expresa políticamente después en los BRICS, parte de ese grupo del que íbamos a entrar y ya no. Bueno, entonces nos paramos acá para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Y acá hay un analista de una consultora que dice algo así como que lo que tenemos es la convivencia de distintos órdenes todavía, hasta que todo esto está así como, estamos parados sobre un polvorín, todavía están las piezas en el aire, ¿no? Hay un mundo en el que todavía, y algunos lo discuten porque no sabemos cuánto poder bélico tiene China, no sabemos del todo. Algunos dicen que lo que hay ahora es la convivencia de distintos órdenes a la vez. Un orden de seguridad global que sigue siendo todavía dominado por Estados Unidos, porque sigue teniendo el poder militar mayor. Un orden económico multipolar, porque ahora le agarró la desesperación por reponer su hegemonía, pero ya viene mal y complicado, y estos otros focos y lugares de poder económico le disputan. Pero lo que viene a romper de alguna manera y a rediseñar el tablero, y ahí nos vamos empezando a meter en tema,
desde 2008 para acá, sobre todo, con mucha más fuerza, es la emergencia de un tercer orden, que es el orden digital. Que no son órdenes separados, sino que se solapan, se imbrican, pero que aparece con una identidad fuerte en tanto estos grandes, pasemos, gurúes tienen mucho peso. Pasemos. Muchas gracias. Esto se los armé solamente porque yo soy muy de maniática. Esto simplemente es, siguiendo el texto de Alejandro Galiano, de la UNSAM, las distintas etapas del capitalismo hasta que llegamos al que estamos ahora, tomando la terminología para usar capitalismo de plataformas, capitalismo 4.0. Hemos pasado, yo casi me da un soponcio porque ¿qué pasa? Prácticamente he vivido todas, el capitalismo 2.0, el 3.0, tremendo. Cuando ves etapas y las viviste no es demasiado. Salvo el del siglo XIX, los demás los vivimos todos. El 2.0, él lo identifica en estas clasificaciones que siempre son arbitrarias, por supuesto, y que hay muchos empaquetamientos de las etapas en función de lo que uno quiere, sobre lo que uno quiere poner foco. En el caso de Galiano, hace foco en el capitalismo 2.0, y es interesante esto, porque es el momento en el que, luego de la crisis del 30, ¿sí?, y de la segunda posguerra, ustedes lo saben muy bien, acá lo tenemos a un especialista, los estados benefactores, ¿sí?, y nosotros, no todos los países del mundo tuvieron, nosotros tuvimos, pero es importante porque en el caso de la organización del trabajo y del trabajo docente en particular y de las representaciones sindicales, esa estructura y esa organización sobre la base del pleno empleo constituyó la plataforma sobre la que se organizó la vida y sobre la que se organizó nuestra identidad laboral, ¿sí? Porque eran importantes los sindicatos, las empresas, el Estado mediando, el Estado como patronal o el Estado como mediador, eran los pilares de ese modelo. Digo esto porque a veces uno piensa una interlocución y una representación que se empieza a volver cada vez más frágil, en tanto no son esas las condiciones, ni es el pleno empleo. Entonces, si bien nosotros conservamos todavía y peleamos por la estabilidad, por esto, por las lógicas, el modelo keynesiano le dio base a una organización del trabajo a la que nosotros todavía nos aferramos, de derechos, mientras nos van moviendo el piso, ¿sí? Va cambiando y nuestros espacios de representación se vuelven cada vez más débiles en este esquema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos plantamos en esto? No estoy diciendo, no es un alegato antisindical, todo lo contrario. Estoy intentando pensar en qué contexto esas organizaciones tuvieron y en qué hacemos ahora, cómo fortalecemos ahora espacios de representación. ¿Qué representaciones? Luego viene, además, el capitalismo 3.0, que es la emergencia del neoliberalismo, es la respuesta política de las élites dominantes para desarticular ese modelo. Y esto ocurrió hace bastante ya. Nosotros tuvimos el anticipo, tuvimos la avant-première con la dictadura, pero en el mundo, en la década del 80, ¿sí?, con Reagan y Thatcher, nosotros vimos esto, la avanzada de cómo pensaron desarticular ese modelo. ¿Y por qué lo querían desarticular? Lo querían desarticular porque los grandes grupos querían especular y no podían porque el modelo de Bretton Woods no se lo permitía a nivel de la arquitectura financiera, porque querían vender para todo y necesitaban abrir los mercados, para afuera, for export, apertura, todo lo que tenemos ahora. Necesitaban estados chicos para eliminar lo que yo llamaba el gasto social. Cuando ese modelo que se articuló en el consenso de Washington, que todos nosotros conocemos y que configuró, no desapareció ahora, lo que hace es remixarse en una versión
en la que las condiciones le permiten armar una suerte de neoliberalismo algoritmizado, un neoliberalismo reinventado en clave digital, un potenciado, y es un poco donde nos vamos a meter ahora. Acá hay varias cuestiones que aparecen como señaladas, fuertes, pero una de las que yo quisiera poner como nota es la desalarización del trabajo. Es una nota distintiva de nuestro tiempo, ¿sí? Plataformización, desalarización en términos de lo que estábamos hablando recién, del salario entendido a través del pleno empleo y de la organización de una relación patronal y laboral específica que ahora aparece reconfigurada en otras condiciones. Y esto altera muchas cuestiones. Avancemos, por favor. Y acá estamos. Metámonos en el orden digital un poco, en lo que, al menos en un costado del orden digital, que tiene que ver con lo educativo. Pasemos. Aquí los tenemos. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Son otros más también, ¿no? Esto es porque pusimos ahí. Y bueno, y son las que ustedes conocen. Son las GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, podemos sumar Netflix, podemos sumar otras, ¿sí? Plataformas distintas, que todas conocemos porque además, no, si les digo que me cuenten que no sea DeepSeek, alguna de Oriente, y ahí ya estamos en problemas. No las conocemos porque simplemente no operan en nuestra zona de influencia. Tencent, qué sé yo, Alibaba, son otras de otros lugares del mundo, nosotros no las conocemos. Estas son las nuestras, que tienen su punto de incidencia central en Silicon Valley. Silicon Valley viene creciendo a pasos agigantados desde hace muchos años, ¿no es cierto? Hay una serie que se llama Silicon Valley, pero que tuvo un punto de crecimiento fenomenal y con inversión estatal, después Obama se hacía arrepentido, en 2008. ¿Por qué? Porque en 2008 la crisis, ¿se acuerdan ustedes? La crisis de Lehman Brothers. Mucho capital de riesgo, se llama Venture Capital, fue a parar ahí. Y entonces crecieron más. Su ideología se llama ideología californiana, que quiere decir que la vienen forjando desde la década del 90. Acuérdense que en 1990 sale Internet, y que es el momento bisagra. Pero lo interesante de la ideología californiana es que básicamente, en clave neoliberal, no quiere ser regulada. O sea, desregulación, no sé si les suena el concepto. No quieren pagar impuestos, no quieren ningún tipo de control de contenido, no quieren nada, quieren. Ahora vieron que Elon Musk sacó su inteligencia artificial, Grok, no quiere, acá bárbaro, te podés ver cómo fabricar una bomba, procesar drogas, cualquier cosa puedes hacer ahí. No quieren regulaciones. Entonces, tempranamente entienden que su modelo de negocios se basa fundamentalmente en dos cuestiones. La vulneración de datos personales. Para crecer necesitaban alimentarse de la vulneración de datos personales, contaminar alegremente el ambiente y evitar toda forma de regulación posible. Es así que estas grandes empresas crecen y uno en general, la gente, tiene una imagen un poco idílica y no termina de entender por qué la huella de carbono, por qué contaminan el ambiente. Ustedes saben que lo mismo, yo creo que tengo Microsoft 365 en el teléfono y uno tiene OneDrive o tiene Google Drive o tiene alguna otra forma de guardar sus archivos en la nube. La nube no es una nube, evidentemente, son mega data centers, que son edificios grandes, llenos de máquinas, hay servidores, hay máquinas. Esas máquinas se enfrían con agua potable hasta el día de hoy. Agua potable. Consumen energía como dos países enteros. Consumen energía a lo pavote. En la medida en que más gente tiene internet,
¿Vieron que se hizo el cálculo de cuánta agua potable se necesitaba para cuántas consultas de inteligencia artificial? Cuando se habla de insustentabilidad ambiental, de este modelo de negocios expansivo y en la medida que somos, que tiene que ver con esto. ¿Con qué? Y además, la huella de carbono la tenés, podés comprar, porque cotiza en bolsa. O sea, bueno, comprar la huella de carbono y ya está, contaminaste y no importa. Este ecosistema digital necesita tremendamente de recursos naturales. De ahí es que este modelo empalma perfectamente con el colonialismo digital y con el modelo extractivista en curso en nuestro país. O sea, nuestro país, con el RIGI y con su modelo actual, es una subordinación colonial, digamos, a los mandatos del modelo del capitalismo digital y del tecnofeudalismo, ¿no es cierto? Les decimos que no van a pagar nada, que pueden venir a llevarse lo que quieran, y andás a ver qué condiciones estamos negociando con los endeudamientos externos con relación a esto, porque esas letras no las sabemos y posiblemente estén asociadas a estas cuestiones. Por algo te quieren meter una base en Tierra del Fuego, ¿sí? O extraer a través de, no es nuevo, pero ya veníamos, pero esto tiene su complicación. En este contexto aparecen además una serie de filosofías nuevas. Hay una universidad de la singularity. ¿La escucharon hablar? De la singularidad. Es una nueva, la ideología del transhumanismo, que puede tener un costado positivo por la salud. Creo que el primer capítulo de Black Mirror de esta temporada, de la temporada 7, habla de eso, de que le implantan un pedazo de cerebro. Bueno, es la intervención tecnológica de seres humanos, ¿sí? Para potenciarlos. Lo cual abre toda una serie de controversias que no se nos exceden totalmente acá, pero ojo, que no están tan lejos, ya están ocurriendo. El CRISPR, ¿lo escucharon a eso? Bueno, es la posibilidad de intervenir, ya lo hicieron con un bebito hace poco, le salvaron la vida, de hacer una intervención sobre un sujeto vivo modificándole el ADN. Es una modificación genética de un sujeto vivo. Yo no entendí mucho, pero ahí está. Y entonces hay toda una corriente de intervención genética sobre sujetos vivos o de sujetos a la carta, o, bueno, esto se llama transhumanismo. El Papa estaba muy en contra de esto, o sea, para cuestiones de salud sí, no para armar ciudadanos intervenidos, una especie de cyborgs, tipo de película de ciencia ficción, pero ya ocurriendo, y otros, nada, no intervenidos, de segunda, porque no tenés un chip de la memoria, hablas 18 idiomas, lo tenés puesto acá, y después me tenés a mí, y chau, vimos, estamos como los de segunda. Entonces, el Papa había trabajado un neohumanismo confrontando, hay un intelectual que se llama Samagni, italiano, que desarrolla esa concepción. Bueno, y aquí se nos meten todos los problemas nuestros. Soberanía tecnológica, tuvimos otrora satélites, tuvimos otrora distintas, conectar igualdad. Quisimos desarrollar Guaira y Microsoft vino también a petardear esos desarrollos, ¿sí? Porque siempre están petardeando todas ese tipo de iniciativas. Entonces se nos mete la soberanía tecnológica, la soberanía del conocimiento, la soberanía sobre los recursos naturales. Fíjense cómo aparecen un conjunto de interpelaciones que socavan los principios de lo que fue nuestro propio proyecto, con sus luces y sus sombras, por lo menos su horizonte político, ¿sí? Y fueron más que intencionalidades, porque fueron concreciones, con lo cual uno ve con claridad por qué van por estas cuestiones. Fíjense que hay países como Estonia o Eslovaquia que están desarrollando, por ejemplo, Estonian Cloud Initiative es para tener ellos el control de los datos personales en el país de su propia población.
¿sí? Hay algunas iniciativas intentando confrontar y proteger a sus propios ciudadanos. No sería el caso nuestro. No sería. Pasemos. Bueno, en esto estamos, ¿no? Amenaza de guerra total, concentración de la riqueza, crecimiento de la pobreza económica y cultural, destrucción del medio ambiente, bueno, todo esto lo sabemos. Acá en América Latina, extractivismo, desplazamientos poblacionales, después vemos por qué el antiindigenismo salvaje que se construye, subordinación tecnológica, desindustrialización, precarización. Pasemos. Vamos a lo... El brazo educativo de las Big Tech es la EdTech. La industria, la plataforma que sponsorió el Mundial de Qatar 2022, Vinci, algo así se llama, sin duda no me sale el nombre, no sé, tiene 100 millones de estudiantes. ¿Sí? Estas plataformas educativas, no estoy criminalizando ni digo, sabemos que hoy estas plataformas no son neutras, son grandes plataformas, en Argentina operan, hay varias muy fuertes que están operando, y el sueño americano está allá, en la cima de la montaña, el American Dream. Pero ¿qué pasa? Voy subiendo, me esfuerzo, pago impuestos, voy a laburar, se me están colando, se me cuelan. ¿Quiénes se me están colando? Inmigrantes latinos, feministas empoderadas, negros. ¿Por qué? Porque el desgraciado del gobierno de Obama les da subsidios, les da planes, son planeros, son choripaneros, no comen choripanes, son hamburgueseros, no sé. Se me están colando todos estos. No les corresponde. Yo soy el ciudadano que cumple. Entonces ella les contaba, arma la narrativa, la testeaba con la gente y le decía, a ver, ay, me leíste el pensamiento, dice que le decían. Y le agregaban una coma, una cosita más, pero logra armar ese corpus fundamental. Entonces digo, está buena la idea de construir a veces la narrativa. Acá es cuando yo leí ese, dije, la de acá era como por un moño, ¿no es cierto? Podríamos construirla también. Esa narrativa que expresa algo profundo, que conecta muy profundamente con un sentir, con una visión que después te la alimentan, te la refuerzan, todos los días te la refuerzan, con algo que te la confirma, que te es así. Bueno, la narrativa de esta gente es esta. Dicen así, dice Laje. Después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, el comunismo se transmutó. ¿Por qué? Porque ya no había lucha de clases, porque perdieron la lucha de clases. Ganó el capitalismo, se impuso unilateralmente en todo el mundo, ¿sí? Ese mundo unipolar del que hablamos. Cuando pasó esto, entonces la izquierda se tuvo que camuflar, se tuvo que reinventar, y lo hizo a través del progresismo. Y ahí estaban sus intelectuales, la Chantal Mouffe, los Ernestos Laclau, esto lo dicen ellos, así, con nombre y apellido, dándole una base, ¿sí?, a esta nueva reconfiguración de la izquierda. Entonces, el postmarxismo, derrotado como proyecto económico, empieza a dar batalla cultural. Y entonces se convierte en el discurso woke, en el feminismo, los LGTB, la ideología de género, el igualitarismo, el estatismo centralista, la sexualización de las infancias, la falacia y la aberración de la justicia social y de lo colectivo, hacen una vigilancia policíaca de lo políticamente correcto, acá con el INADI, ¿sí?, te vigilan que es como tenés que hablar, son asesinos, ¿sí?, y tienen a los organismos internacionales de voceros, por eso se la agarraban contra la ONU, ¿sí? La gobernanza global y la Agenda 2030 es la agenda del progresismo. Hasta Netflix lograron, hay un artículo de una que iba a ir como ministra de Economía que se llama Eleonora Urrutia, que es la esposa de Bucci, el último ministro de Economía de Pinochet. Mendocina ella,
en Buenos Aires, reactiva en redes, y decía todo, dice, yo no digo que la sigo, pues ya sería, tampoco me autoflagelo tanto, pero la busco bastante. No, la escucho porque tengo que saber bien qué es lo que dicen. Bueno, esta gente, ella escribe re bien, tiene una muy buena pluma, escribe en La Nación, y ¿de qué decía esta mujer? Eleonora Urrutia. ¿Qué dice? Dice, esto, porque este es el corazón del discurso conservador que va a alimentar el discurso reaccionario de las nuevas derechas. El progresismo, lo woke, vino, la izquierda dice que la izquierda no es woke, pero eso es otro capítulo, no lo vamos a ver ahora. Hay un libro que se llama La izquierda no es woke, de Susan Neiman, no sé si lo conocen, bueno, no importa, volvamos. La cosa es que esta mujer dice, fíjense, hasta las plataformas de streaming, que son la máxima expresión del capitalismo digital, están cooptadas culturalmente por la nueva izquierda, por el progresismo. ¿No ven que no hay una serie donde no aparezca una lesbiana, una negra, un negro, un chino, todos mezclados? ¿Qué es esto? ¿Dónde hemos llegado? Claro, hasta las plataformas se conocen. No hay una serie de mujeres empoderadas en el siglo XII a.C. y ya andaban armando quilombo. ¿Cómo es esto? No, hasta unas reversiones históricas aberrantes, reinas negras, cualquier cosa. Sí, claro, va mostrando ¿Y eso es por culpa de quién? Todo eso es progresismo. Que colonizó, o sea, perdieron en lo económico, pero ganaron en lo cultural. Este es el relato que inventan las nuevas derechas, y sobre todo las latinoamericanas. Por eso, ¿qué hay que hacer? Desarmar el Gramsci cultural. Hacer Gramsci de derecha. Gramsci de derecha. Qué lindos. Gramsci. Pero póngase contento que no le puse la hermana. Que hubiera sido peor. Bueno, hay que hacer Gramsci de derecha. Lo dice así con todas las letras. Te voy a enseñar a dar la batalla cultural, dice Laje en un video, se los puse a los estudiantes en clase. Te voy a enseñar a hacer la batalla cultural. ¿Cómo hagamos la batalla cultural contra estos progres inmundos? Contra todo esto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? La batalla cultural es la más importante de todas, dicen. Hay que ir a fondo. Siempre nos han ganado porque ganamos en lo económico, pero nos colonizan culturalmente a la gente, que adhiere a estos principios de igualitarismo, de justicia social, o algunos de ellos, o si no, la ideología de género, yo lo llamo la ideología. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Lograron imponer su agenda de diversidades, multiculturalismo, libertad sexual, ¿sí? Latinoamericanismo, ambientalismo, otra de las banderas. Con el ambientalismo joden los progresistas, el indigenismo, el lenguaje inclusivo, los feminismos, los derechos, todo en la misma bolsa. La justicia social, el IBE, ESI, géneros, todo eso. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? Además, hay una fagocitación brutal de las extremas derechas por parte de las derechas que se han quedado sin representación, no sé, las centro derechas. Entonces, acá eso hibrida en Latinoamérica con posiciones negacionistas de la dictadura, ¿sí? De los desaparecidos. Esta es una hibridación local. Yo hice como una especie de tipología ideal de derechas europeas, americanas y de acá, no lo traje acá, pero está bueno para analizar, para ordenarme la cabeza. Digo, bueno, ¿cuáles son las notas distintivas acá? Bueno, acá tenés posiciones negacionistas, antiobreras, antisindicales, antifeministas, anti-LGTBQ+, antiaborto, las asesinas de pañuelos verdes, que llaman, ¿sí? Y los empobrecedores seriales, es el progresismo, ¿cierto? Y los asesinos mayores, todo el colectivismo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un paquete, pasemos. 5 objetivos de la batalla cultural. Los digo rapidito si nos metemos en el tema, en uno de los temas centrales. 5 paquetes, 5 objetivos de la batalla cultural. La educación pública y la ciencia, clarito. Ya lo vamos viendo todo, esto es evidente, ¿no?
el progresismo, el feminismo, los medios de comunicación. Es tan copión que vieron que hay unas remeras en Estados Unidos que dicen we don't hate media, creo, o we don't hate enough media, algo así como no odiamos suficiente a los medios, y acá él lo tradujo a los periodistas. ¿Sí? Algunos medios, ¿no? Pero otros. Y la cultura, ¿sí? Ahora, no sé si vieron ustedes que en esta batalla cultural han empezado con la primera infancia, por ejemplo, a través de la reconversión de Paca Paca. Le sacaron, ya no está ni Belgrano, ni San Martín, ni Taní, y a Samba obviamente lo ayornaron, lo blanquearon un poco, y además, uno se reía, pero es dramático, pero además metieron programas como Turtle Twins, que no sé si lo conocen, que es un programa anticomunista y libertario feroz para niños. O sea, la batalla hay que darla cultural desde la primera infancia. Pasemos. Todo esto ocurre en una arena fundamentalmente. No es entonces la escuela pública el ámbito central de la disputa ideológica. Más bien a esa hay que dejarla morir. Vouchers de por medio y desfinanciamiento del otro. Esa es más vale, hay que ir apagándola y armando una fragmentación social importante, una segmentación de ese campo. El espacio de disputa ideológica son las redes sociales, es el mundo digital. Es el mundo digital. Y ahí vamos a decir que perdemos por goleada. ¿No? Por ahora. La cultura digital, ¿sí? Estamos asistiendo a una transformación profunda en el campo de la cultura web, la cultura digital y la cultura digital argentina, que tiene sus notas identitarias. ¿Por qué brecha intergeneracional? Yo les pregunto a ustedes, a los grandes, ¿cuáles son los youtubers más importantes de Argentina? TikTokeros famosos, streamers. ¿Conocen alguno? ¿Vieron algún programa? ¿Ven algo? Lamentablemente me lo ponen mi nieta. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que pasa ahí. En ese mundo en el que están 24/7 los jóvenes y niños, las niñeces y adolescencias están ahí. Nosotros le damos clase, esta es es una primera hipótesis, ¿no? De trabajo, no es una hipótesis, es una afirmación. Nosotros le damos clase a niños y jóvenes que no tenemos la más remota idea dónde forjan sus identidades, sus identificaciones, quiénes son sus referentes. Ahora nos metemos en eso, no tenemos ni idea nosotros. ¿Qué ven ahí? ¿Sí? E incluso, vamos parte a parte. Nosotros sabemos que los algoritmos, que son órdenes, ¿sí? Como una receta, una serie de pasos, las que tienen algunas de las plataformas, invitan a polarizar siempre. Vos ponés algo, ¿sí? Y te va subiendo como la apuesta, te va ofreciendo, porque tiene un sistema de recomendaciones porque construyen patrones. Sobre la base de patrones, porque la inteligencia artificial lo mismo, por eso siempre te contesta lo que te gusta, de acuerdo a vos. Siempre te da la razón. Ay, excelente idea, Verónica, ay, qué bárbaro, no se me ocurrió. Felicito, hermoso, querés que te arme, no sé qué. Como ya sabe todos los autores, mi ideología, todo lo que me das de lo mismo, me vomita lo mismo, me refuerza lo mismo. Con lo cual refuerza esta guetificación social y los propios, incluso YouTube tiene para polarizar, o sea, incluso en X también, los extremos gritan, las moderaciones no sirven para nada, la gente va a la... Y además hay algo que se llama economía de la atención, que es un problema después que se replica en el aula, que es que la hipersemiotización, que incluso incide en la sexualidad. Ahora hay todo un estudio de si los
adolescentes tienen menos sexo que antes, ¿sí? ¿O no? Esto es una hipótesis, esto no lo sé, no sé cómo lo van a comprobar, tampoco me excede, pero no sé. Pero bueno, hay como una hipersemiotización que es reemplazada por experiencias, que puede ser reemplazado perfectamente por experiencias más limpias incluso. No tienes enfermedades, nada, elegís la persona que te gusta, ¿sí? Hay una cuestión que va modificando, hay una hipersemiotización de las experiencias a través de la experiencia digital. Pero además tenemos esta lógica de la polarización, de que te llevan al extremo, una cosa de la economía de la atención para venderte además. Además, como uno en el teléfono tiene la cámara, sabe perfectamente, no es que no te están espiando, obvio que te están espiando, obvio que saben todo lo que estás haciendo, uno lo ve perfectamente a eso todo el tiempo, porque te lo devuelve el teléfono. Y uno dice, ay, me escucha, más vale, tenés micrófonos. Y acá tenemos todo un mundo que abrir, ¿no? Redes sociales y canales de streaming, tenemos fake news, discursos de odio, desinformación, teorías conspirativas, eso la UNESCO lo llama infodemia, es como una pandemia de informaciones falsas, y ahora le agregamos una cosa interesantísima que están trabajando unos autores, que es que, lo vienen desde hace bastantes años trabajando, que es que la pérdida de valor del discurso de la verdad. Ya no importa si es mentira, yo elijo creer. Entonces creo lo que se me canta. Si refuerza mis prejuicios, antes lo hacíamos, pero ahora es como más fuerte todavía la idea de que no importa, lo cual pone a toda la escuela en zozobra también. Porque nosotros todavía seguimos apegados, la escuela está pegada al método científico, los métodos científicos. Todos, no importa cuál, hacen de la contrastación empírica, de la validación, una fuente de rigor, ¿no es cierto? No puede decir cualquier cosa. Tenemos controversias metodológicas, pero la validación, la verificación, la contrastación empírica, el mundo empírico algo de valor tiene para decir si esto es así o no es así. Bueno, parece que hay una discusión acerca de cómo esto se ha ido volatilizando de tal manera que no importa si es verdad o mentira, no importa, elijo creer. Y atado a cierta desresponsabilización que después vamos a ver. Entonces tenemos hiperconectados y desconectados. Ya en los jóvenes no tanto. Ahora les voy a mostrar el último estudio de consumos culturales en Argentina. Nuevos lenguajes, nuevos códigos, cultura memética. Yo a veces me pasa, no sé, voy a hacer una confesión. A veces no entiendo los memes yo, que me muestran. Le digo, explícame, le digo, pero yo no entiendo. A mí me dice, mamá, por Dios, me dice, no te das cuenta, esto, claro, tiene una intertextualidad con un videojuego que yo no vi, esto es de no sé qué. Bueno, así, vamos, pasemos. Entonces, si nos faltaba algo, en noviembre de 2022 irrumpe, no hace tanto, hace 2 años y medio, ¿no?, la inteligencia artificial generativa, que simula, que tiene aprendizaje automático, que nosotros alimentamos todo el tiempo, ¿sí?, y que nos va horadando el límite entre la realidad y la ficción, o mejor dicho, nosotros somos de los que creemos que el mundo analógico es el mundo verdadero y el otro es otra cosa. Para el que ya habita ahí, es tan verdadero como este. Los dos son verdaderos. Es una fuerza motriz, diría Barico, que va de uno a otro, ¿sí?, de la realidad física a la virtual, y todo forma parte de la realidad. Nosotros somos los que nos quedamos somos de la lógica escritural, de la introducción, nudo y desenlace, un ordenamiento de la cabeza, que no es el ordenamiento hipertextual, no es el ordenamiento, es otro. ¿Sí? Luego todo vamos como abriendo ventanas para la cuestión del conocimiento, de la transmisión, del universo, del ordenamiento de la cabeza. Pasemos. Pasemos. Vamos a dejarlo al final esto. Pasemos. Consumos culturales. Esto se los puse para que lo tengan presente, solamente para que lo busquen en algún momento. Ahora se acaba de hacer uno en la provincia de Buenos Aires. Lo tengo ya. ¿Sí? Sobre consumos culturales en entornos digitales. Un focus group, sí, son unos cuantos focus group.
Esto no, esto es una encuesta estadística, digamos, basada en muestras grandes representativas, ¿sí?, de consumos culturales en Argentina. ¿Qué consumen? ¿Qué consumos culturales? ¿Televisión abierta? ¿O la televisión se usa solo para ver plataformas de streaming? ¿Sí? Mucha, poca, por edad, los jóvenes que hacen, que ven, que leen, que consumen. Es importante para docentes conocer esto. Tenemos que conocer esto. ¿Sí? Pasemos. Y acá nos viene nuestro problema. ¿Qué hacemos en el marco de esta brecha intergeneracional? Nosotros, que tendríamos que transmitir la cultura, las culturas. ¿Qué cultura? ¿A quiénes? ¿Cómo conectar subjetivamente con condición, antes de pensar que vas a enseñar, tenés que conectar subjetivamente con los que vas a enseñar, si no sabés quiénes están ahí. Y vos le estás haciendo un discurso insufrible, que no tiene nada que ver, que no conecta con el otro. No llegás ni a tocar el universo subjetivo del otro. Ocurre una cosa muy fácil, que es que te apagan. Se nos vienen muchas preguntas alrededor de esto. Pasemos. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son sus... Pasemos. ¿Quiénes son estos sujetos que transitan en redes donde la apelación individual extrema, el sesgo del presente, el modelo autoempresarial, el jefe del amateurismo, no estudies y total, no se necesita para nada, el mejorismo, el emprendedorismo, el dinero como máximo, el frenesí por las apuestas, el frenesí por hacer plata, no importa cómo, no importa el medio, importa el fin, ¿sí? La inversión financiera, las billeteras truchas de cualquier naturaleza. ¿Quiénes son estas personas? Las ciencias del comportamiento, sin etiquetar, sin poner rótulos, sin denigrar, sin que nosotros digamos, uy, la juventud está perdida. Esa idea de antes, en mi época, ay Dios, no, esa frase hay que proscribirla. Es la única proscripción que debiéramos hacer, no decir más que en nuestra época. Yo cuando tenía tu edad... Adultocracia. Bueno, hay algo de la inmediatez, hay algo de la instantaneidad. Sirve pensar desde la brecha intergeneracional porque son nuestras propias referencias. Nosotros podemos decir de nosotros mismos, cuando yo era chica, no para decirse el otro, eso de te sacrificas hoy para mañana cosechar, tenía algún sentido esa expresión, ¿sí? De que el sacrificio presente era además la ilusión, la trampa del liberalismo siempre fue la misma, ¿no? Que después te lo vas a cosechar. La idea de cosechar después, la idea de prepararse para, pero ahora nos encontramos con, y tiene sentido, no confiar en el futuro. Entonces, la instantaneidad, el goce, la no dilación del goce es ahora, lo quiero ya. No voy a esperar nada, porque mañana no sé si estoy vivo. Capaz que en un mundo con riesgo planetario tienen pollete decir eso. Oye, ¿vieron qué palabra? Pero es una confesión. Fragilidad, sesgo del presente se llama eso. Es la dilución del horizonte a mediano y largo plazo, por la idea de incertidumbre, no sé qué va a pasar, de esa idea, ¿no?, de formar para la vida adulta, como decía recién Vilma, al prepararse para ser alguien en la vida, te va a servir. Escúchame lo que te digo, vos estudiá porque es lo más importante que tenés que hacer. Dice, no, yo conozco un streamer que es millonario, un trader, que no hizo nada, tiene 17 años y anda y se saca fotos con un auto que no se sabe si es de él o no, pero me parece una nave, y que vive en un lugar espectacular, y fíjate, le fue re bien y no estudió nada, y otro que estudió le fue re mal. No estudio, no me interesa. Y además, el mozo, el otro día me contesta, ¿por qué tengo que pagar la universidad si yo no fui? ¿Cómo pregnan esos discursos? Pregnan. Porque el hospital tampoco, si te enfermas tampoco lo vas a usar. Yo porque tengo que pagarte tu sueldo que eras jubilado del servicio penitenciario. Yo porque tengo que pagarte tu sueldo a vos.
y no cometí ningún delito y no estoy presa. Pero tiene bollete lo que están diciendo, pero no importa. Pregna. Pasamos, ¿cuáles son las emociones? Las redes tienen una lógica también fuerte, que es la emocionalidad, ¿no? Porque vos respondés con reacciones, con emoticones, me gusta, no me gusta, me sorprende, o me enfurece con malas palabras, te mando la miércoles, ¿sí? Son reacciones emocionales, ¿sí? Entonces también formatea una respuesta emocional en los sujetos, y también las estimula, las promueve. Cuando las derechas arman toda esa escena, esa metapolítica, ese show, ese ecosistema político de la tecnopolítica que hace del show personal, del exabrupto, de la cosa, no es un error, está coordinado. Hay payasos de este tipo por todo el mundo. ¿Sí? Hay una coordinación de una estrategia de tecnopolítica que usa del exabrupto y el exceso y la puteada y toda esa apuesta que a uno le parece, por favor, bueno, algo ahí convoca y no irrita. Y no, a nosotros nos irrita, a otros no nos irrita, no les parece como doble vara, no. ¿Quiénes son los referentes? Volvamos a nuestros jóvenes. ¿Quiénes son los referentes? Que yo pregunté recién, no tenemos ni idea. ¿Qué youtubers? ¿Qué streaming? ¿Qué canales de streaming? ¿Conocen los canales de streaming? Sí, yo me informo por streaming, pero bueno. Bárbaro. Bueno, Olga, Luzu, Gelatina, Blender, Carajo, Neura, Vorterix, qué sé yo, son los que me vienen a la cabeza. Yo me he torturado viendo algunos programas, porque, claro, torturado digo porque no me siento conectada subjetivamente con eso, pero lo hago porque tengo que dar clase después. Yo digo, ¿y ellos qué vieron? Les pregunté el primer día de clase, ¿ustedes por qué medios se informan? Por ninguno, obviamente. Estudiantes de comunicación de cuarto año. Ninguno. Ajá. TikTok. Ah, si veo algo que me interesa lo busco después. ¿Medios digitales? No, nada. Yo también quedé como, dije, bueno, bien. ¿Y qué canales ven? Claro, tenía el ala progresista, veía Blender, igual son del mismo dueño que Carajo. Y del otro lado veían los otros, ¿no? ¿Qué programas? Bueno, nosotros, el Gordodán, de este lado, no sé, Pedro Rosenblatt o Rebor. Y algo ahí, qué sé yo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué ven? ¿Qué miran? ¿Qué redes? ¿Qué plataformas? ¿Qué videojuegos? Los videojuegos tienen una lógica. La lógica de la tecnopolítica tiene que ver con la lógica del videojuego. El videojuego, gran cantidad de videojuegos te construyen o te sumergen en una cruzada contra los malos. Yo también, muchos jóvenes están en la cruzada, en esta narrativa, se suman a la cruzada contra todo esto que representa el mal. Hay una invitación a una cruzada. ¿Qué imagen de nosotros mismos? ¿Qué imagen proyectamos? Las fotos, el tuneo, el mostrarse para vender, ¿sí? Una imagen desinteriorizada de uno mismo, pasemos. Bueno, ¿qué amistades virtuales? Uno, claro, ¿qué te va a decir? Cuando tengas un problema van a venir tus amigos virtuales. Pero no sé si tiene mucho sentido decir eso. A mí me sale. No lo puedo evitar. Me sale solo decir, pero ¿qué amigos van a hacer eso? Por Dios. Bueno, pero ¿qué valores implícitos y explícitos están ahí? ¿Qué padecimientos y violencias subjetivas? Porque encima tenemos una tasa de suicidio adolescente importantísima. Entonces, hay padecimiento subjetivo, hay dolor psíquico, que nunca es individual, es social, se repliega, se expresa individualmente, pero tiene una historia ese sufrimiento. ¿Por qué sufren estas personas? Porque en el momento de la red social que te conecta con todo el mundo te sentís más solo que nunca. ¿Por qué tenés dolor psíquico? ¿Qué cosas te hacen sufrir? ¿Cuáles son las notas del bullying más fuertes o el ciberacoso? Exponer a un compañero, eso ha estado, esto es tremendo.
no haber límites en estas cuestiones. ¿Cuál es la peor cosa, cuál es el peor insulto que te pueden decir hoy en la escuela? Yo tengo que preguntar, ¿cuál es? ¿Ser gordo? ¿Ser negro? No. El peor insulto de todo es ser pobre. Pobre. Tener pinta de pobre, aspecto de pobre, lucir pobre. Entonces, esta agorafobia, uno va diciendo, bueno, ¿qué está expresando todo esto, no? Trastornos alimentarios, automutilación, consumos problemáticos, que además han cambiado totalmente los consumos problemáticos, ¿sí? Ya los que para nosotros eran problemáticos ya no son más problemáticos, son consumos habituales. Medicalización de las infancias, patologización de las infancias. Todo el mundo tiene algo, todo el mundo está medicalizado, todo el mundo toma algo. ¿Sí? Adicciones tecnológicas, ludopatías, bueno, ¿qué motes, humillaciones, prácticas de humillación y de odio? Bueno, todo esto está en la vida social y está todo en la escuela. Entonces, ahí entremos. ¿Está todo perdido? ¿Qué tenemos nosotros para hacer en el medio de esto? Vemos que hay algunas cuestiones, ¿no? Sobre qué, es que la terapia te sirve para unas cosas y no te va a servir, porque la terapia es una salida individual e introspectiva, y la única salida para esto es política. Y la salida política es una salida colectiva. O sea, hay que construir una salida política. Una salida política que tiene que abrevar en nuestro, diría Adriana Puigos, Archivo Nacional Popular Democrático. O sea, hay que construir una afiliación con la memoria histórica de lo que somos. Renovarlo, pero es allí a donde vamos a buscar. Amputar la memoria es la primera estrategia de la batalla cultural para... Por eso dicen, no, 70 años de lo mismo, 40 años... No fue así. ¿De dónde sacaron eso? Pero se instala la idea de que todo fue siempre igual. No fue siempre igual. Y poder decir la política y despoliticemos, que son todo lo mismo. No es todo lo mismo. Borrar la memoria histórica, correr los legados. Los educadores tenemos fuentes y filiaciones pedagógicas sobre las cuales apoyarnos. Hay tradición pedagógica, no para repetir lo mismo, pero sí para renovar a partir de esas fuentes que son potentes en América Latina. Pasemos. Un cachito. Pasemos. ¿Cómo se construye un ecosistema digital educativo alternativo? ¿Sí? Que trabaja en una ciudadanía digital plena en el marco de un proyecto de país diferente, obviamente, alternativo a este. Pasemos. Preguntas y dilemas nuestros cotidianos en el aula. Ya ahora bajamos de pensar las grandes coordenadas del proyecto a entrar al aula, a entrar a la escuela, porque hay como distintos planos de trabajo. Hay un plano que es más de horizonte, de proyecto, y hay otro que se teje en la cotidianeidad, que son las decisiones que uno tiene que tomar en el aula, pues las tiene que tomar. ¿Cómo disputamos la atención? ¿Hay que tener el celular en el aula, sí o no? La Dirección General de Cultura y Educación dice que cada docente haga lo que se quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, tiene que haber una línea. Tiene que haber una línea. Ella dice no, que cada uno le tiraron la pelota al docente, es institucional, es de la dirección general, es por nivel educativo, en la primaria sí, en la secundaria no, en el primer ciclo, en el segundo ciclo, a veces sí, a veces no. Acá tenemos una primera cuestión. Varios países han tomado la decisión de el celular acá, cuando lo necesitamos lo traemos, mientras estamos acá, el celular no. Fíjense, abrimos una sola de las preguntas, la polémica, la dispersión de posiciones que hay. ¿Sí? Fíjense si no necesitamos discutir estas cuestiones, si abriendo la primera, ¿cómo hacemos para captar la atención de los estudiantes? Tengo yo, muchas veces, porque un docente me ha dicho, yo tengo que ser estandapera, tengo que estar, ¿qué tengo que hacer para captar? Porque no voy a ganarle nunca la atención a algo que sabe captar. Si lo tengo habilitado para que lo esté mirando
Yo muchas veces le pregunto, ¿estás viendo algo muy importante? Me dice, no, digo, ¿te da FOMO? ¿Cómo? ¿Saben qué es? Fear of missing out. Todo es en inglés ahora. Es decir, miedo a quedarse afuera. O sea, ¿a quedarte afuera de qué? De nada, de una pavada que está circulando en Instagram y que entonces uno pasó una foto, y entonces quedas como afuera del grupo porque no, entonces miedo a quedarte afuera. Es una cosa de incluirte, ¿sí? Solo, las chicas sí saben lo que es FOMO, obviamente. Yo una gente cuando le digo, ¿te das FOMO? Le dije a una alumna, me dijo, ¡ay, te amo! Me dijo. Porque sabía el código. Obviamente no podés competir en atención, perdiste ya, esa se la perdiste. Entonces, hay que discutir esto de si lo hacemos, si usamos el celular en clase, pero bajo determinadas condiciones. Yo, por ejemplo, para el uso de la inteligencia artificial, ese es otro. ¿Qué tipo de trabajo tengo que dar para que no lo hagan todo con inteligencia artificial? Yo también estoy en la universidad, no estoy en el secundario. Quiero verte en el secundario, ¿qué tipo? Ahí pude hacer un contrato pedagógico de uso de IA con los estudiantes y me lo han cumplido. Además saben que me doy cuenta al toque. Si vas a pasar, no necesito, digo, lo voy a leer, a las 3 palabras me voy a dar cuenta. Además te escucho hablar en clase. Así que sé más o menos cómo vas a escribir. Bueno, ahí quiere hacer un comentario. Yo hablo de primaria específicamente, está el recursero interactivo, que es sumamente interesante para los chicos y a veces no lo podemos usar en las escuelas porque no tenemos conexión, ni siquiera usando los datos móviles del docente. Entonces, y eso es realmente muy atractivo para los pibes. Por ejemplo, hago una referencia, hace poquito estábamos dando en segundo grado dispersión de frutos y semillas y estaba buenísimo para que ellos pudieran seguir el proceso y no había manera en la escuela, entonces lo tuve que compartir hacia las familias en el grupo y me pareció, hay cosas que en matemática por ejemplo también, todo lo que es para primer ciclo y para segundo ciclo, el recurso interactivo del ABC es muy interesante y es una pena no poder usarlo. Se podría usar desde el celular o desde las computadoras que muchas veces ni siquiera están a disposición. Sí, eso. Tenía ganas de plantear algo porque estaba pensando que yo tengo ya 27 años en la docencia, en este momento estoy como directora de una escuela primaria y siempre trabajé en escuelas de caídos del mapa. O sea, son pibes que tal vez no están atravesados por los celulares o la tecnología de la misma manera que lo planteamos vos, que sucede en los secundarios. Nosotros no tenemos celulares en la primaria, pero sí recibimos cada vez más, y por eso evoco mi trayectoria, porque yo he trabajado en escuelas pobres toda la vida y he tenido grupos de 35, 37 pibes en primer grado que han salido alfabetizados el 90%. Y hoy estamos recibiendo niños en primer grado con serios problemas fonoaudiológicos. Y a la teoría a la que vamos llegando, porque tampoco es que tenemos muchas respuestas, y cuando hablamos con las familias, es que son mamás y papás que están trabajando todo el día mucho, los chicos están muy solos, y por ahí lo único que tienen es un celular con serias limitaciones, y los chicos ven videitos de YouTube, donde son espectadores absolutamente. Entonces ellos aprenden el idioma, te entienden lo que le estás diciendo, pero no pueden devolver. Es como cuando uno mira películas en inglés, o querés aprender inglés a través de una pantalla. Cuando querés hablar en inglés parece estar zen, porque no tenés la oportunidad de interactuar. Yo creo que esto le está pasando a los chicos. Y vos dijiste una palabra clave, que es que hoy el peor de los insultos es ser pobre. Y tenemos a más del 50% de los niños y adolescentes bajo el nivel de pobreza. Y no es un dato menor. No es un dato menor. Entonces, los jueguitos que ellos ven, y acá estoy hablando por ahí de mi hijo, yo tengo un hijo adolescente de 13 años, veo que él mira un youtuber que habla sobre fútbol, a él le gusta mucho el fútbol, va a jugar al fútbol, pero qué sé yo, de repente está expuesto a media hora de un programa donde hay un tipo mirando los mejores goles del mundo. Claro, él después va a jugar el torneo
y pierden 4-0 y se van todos. Somos los peores. O sea, hay un nivel de frustración, porque no van a llegar a ese nivel de excelencia, que yo lo he hablado con mi hijo, de decir, hijo, ¿por qué no mirás un partido? Normal, para que vean los altibajos que hay en un partido, porque si vos ves media hora de gol, claro, Dios se sentir frustrado, o atajada, después te sentís frustrado si te meten un gol, ¿no? Y eso trasladado al nivel de frustración que sienten los niños pobres, de que no van a acceder nunca a esos modelos idílicos que aparecen en internet, filtrados y tuneados y que tienen la ropa linda y que ¿no? acceden a esas cosas, hay un nivel de frustración y enojo enorme en las escuelas y es muy difícil bajarlos de ahí y generar comunidad. O sea, yo obviamente con la marca acá de Patria Compañera, yo meto mucho comunidad, meto mucho actividad sociocomunitaria, trato de poner la idea de que no nos peleemos unos con otros, que somos parte de pensando para todos. Pero bueno, yo quería como plantear este tema que no me parece. Este es el universo, el mundo cultural en el que estamos inmersos. Es un mundo y además es el mundo más potente de configuración subjetiva de nuestros estudiantes. Ahí se pasan casi todo el tiempo. Nosotros no podemos estar ajenos a esa comprensión y la escuela no puede ignorar que en ese mundo habitan nuestros niños, nuestras niñeces y nuestras adolescencias. La primera cuestión que tenemos que hacer es, hay una cuestión que es de reconocimiento cultural, porque es decir, bueno, quiénes son, qué piensan, qué sienten, por qué sufren, por qué son violentos, dónde abrevan esas y qué puede hacer la escuela en ese diálogo intergeneracional, porque vos tenés que además enseñar. Entonces te preguntás, tenemos un currículum, dice, bueno, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo adapto las estrategias didácticas? ¿De qué manera aprovecho y no es una cuestión de un docente solo? ¿Cómo construye la escuela un ecosistema educativo, un proyecto educativo, no llamarlo ecosistema, un proyecto educativo que contemple, que incorpore, que dosifique, que no reemplace, que no se agarre? Hay muchos docentes que le agarran como una especie de querer ser modernos, de no quedar, de ayornarse a la fuerza. Entonces, una explicación expositiva no la quiero dar porque entonces van a decir que el docente atrasa. Esos temores que tienen los docentes a no ser, a enseñar, si no está todo mediado con la tecnología, es el momento donde tenemos que nosotros, creo, colectivamente, tenemos que discutir, bajar la espuma un poco, porque podés dar una explicación, podés buscar en un recurseo algo que motive, podés decir en un momento, apaguen los celulares y pónganlos en esta caja un rato, porque vamos a trabajar con esto y no quiero que estén con los celulares ahora. Después los vamos a traer de nuevo para discutir otra cosa, por lo que ustedes decían, sí quiero trabajar con eso. También otra cosa es el temor a resultar autoritario. ¿Qué es ser autoritario? Decir, pará con el celular un poco, dejen esto acá, esto ahora no lo vamos a usar. Necesitamos concentrarnos en esto un rato, porque también hay un ejercicio de la concentración que no puedes concentrar, dicen no me puedo concentrar 3 minutos, ay no me da como ansiedad, pero después de la segunda clase, que ya no lo tienen, ya se empieza a acostumbrar, el ser humano se acostumbra a otras actividades, no es para reponer pedagogías y didácticas anacrónicas, es para no creer que la sustitución tecnológica te resuelve todos los problemas de la enseñanza. Entonces, porque les dio un jueguito ya aprendieron. No. Ella lo planteó perfecto. Dijo, bueno, dosifico esto, traigo esto, explico esto, y después jugamos con esto, y después trabajamos con esto otro. Es un tejido, preparar una clase. Nosotros sabemos cómo es. Armar una secuencia de clase atractiva. Fíjense todas las cosas que pusimos acá, ¿no? Todas las cuestiones, todas las preguntas que se nos aparecen. Estas son las que se me ocurrieron a mí, las que a mí me angustian, ¿sí? Pero en la primera que hice ya armamos una dispersión, una polémica acá, individual. Y una de las primeras preguntas que yo hice es, ¿ustedes creen que es de cada docente, institucional,
con orientaciones del sistema. Son 3 niveles, digamos. Una cosa es orientaciones provinciales, otra cosa es decisión institucional. Toda práctica de enseñanza y de aprendizaje es del orden institucional, no es solo de un docente suelto. Quiero decir esto, tenemos muchas preguntas. El tema es que lo que se abre es una dispersión de posiciones y de respuestas que no podemos todavía coagular en una orientación en la que nos conforme, en la que estemos de acuerdo. Bueno, plantearnos las preguntas adecuadas, ponerlas sobre la mesa, no meterlas debajo de la alfombra. Sabemos que no tenemos que tirarle la pelota al docente suelto, que no pueden ser respuestas individuales porque carecen de todo peso institucional, que tenemos que pensar en ámbitos colectivos más amplios, con orientaciones más sólidas. La escuela siempre se sostuvo sobre orientaciones, ¿sí? Hay discrepancia, diversidad de posiciones, es lógico, pero necesitamos plantearnos estas preguntas, y me parece que uno de los problemas que estamos teniendo es que las preguntas más obvias, más urgentes, más urticantes, las que condicionan nuestra tarea de enseñantes en el día a día, o no nos las estamos haciendo, o las respuestas que nos están dando nos están resultando insuficientes. Esas respuestas tienen que estar en congruencia con las orientaciones ético-políticas de un proyecto educativo. Y tenemos que pensarlas, porque a veces uno cree que, no sé, hago esto, soy autoritario, si hago esto, no sé qué, si hago esto, se me van todos los alumnos, si hago esto, no me van a dar pelota igual, no voy a poder, solo. Bueno, sentirnos solas y solos en el aula, sin red, sin respaldo, sin marco político y pedagógico, sin orientaciones claras, sin la posibilidad de tramitar las preguntas más esenciales que hacen a nuestro desempeño profesional, desde nuestro salario hasta sin salario y sin tecnología en el aula, que es lo que genera la desigualdad. Bueno, estas cuestiones las tenemos que poder plantear, poner sobre la mesa. Son la agenda de trabajo de estos espacios políticos. A mí me parece que más que respuestas les he traído preguntas, una agenda de preguntas. Sí quiero retomar, antes de cerrar esta pregunta con la que arrancamos. ¿Es la escuela una institución perimida y obsoleta? La respuesta es, necesita ser renovada, claramente tal como está. Hay consenso de que no estaría respondiendo al deber histórico que nosotros creemos, no el anarcolibertarismo, nosotros creemos que tiene, que formar ciudadanos y ciudadanos, pueblo, para un proyecto de país que nos incluya a todos y a todas, ¿no es cierto? En ese sentido, los problemas históricos que vienen desde el siglo pasado, de segmentación, fragmentación, circuitos privados de un nivel, públicos de distintas layas, no lo hemos resuelto, no hemos logrado resolver. Y hoy, atravesados, aun cuando le hemos puesto plata, hay problemas que persisten. Tenemos que volver a identificar, mejoramos en muchas cosas y otras no las podemos resolver. Tenemos que volver a pasar revista, revisar y hacer un nuevo estado de situación, donde estamos en este contexto, bajo estas coordenadas del capitalismo digital, bajo estas coordenadas de la cultura digital, bajo estas orientaciones, ¿sí?, que hacen más que orientaciones, bajo estas nuevas culturas que forjan sujetos que tenemos en el aula, sufrientes, no sufrientes, de todo, estos sujetos que tenemos, y además de los que nosotros mismos somos parte, porque no nos hagamos lo que estamos afuera, no estamos afuera, estamos adentro de todo eso. O alguno de acá no tiene Netflix. Todos estamos adentro de esto. Entonces, en ese campo tenemos que volver a repensar los problemas de la educación y el futuro de cómo renovar. Pero la primera pregunta ¿es obsoleta y no sirve para nada y hay que reemplazarla por plataformas? No, creemos que sí sirve. ¿Por qué sirve? ¿Por qué sigue sirviendo la escuela? ¿Cómo debería ser la escuela para cumplir una misión histórica que nosotros creemos debe tener? Bueno, sabemos que esa escuela es la institución de socialización democrática más importante que se ha inventado. Todavía no hay ninguna que la reemplace, que produce contacto entre sujetos diferentes, tal vez no tan diferentes como otrora, tal vez más homogéneos,
pero contactos sujetos. Eso supone hábitos, supone reglas de juego, supone escuchar al otro, supone diversidad, supone una experiencia vital de aprendizaje que no la vas a aprender en otro lado y sin contacto, porque es un contacto sostenido. El otro, un contacto espasmódico en redes no te produce esta interacción cultural diversa de reglas, de aprendizaje, de transformación, de ceder, de escuchar, de renegociar. Y eso es la vida democrática misma. La escuela además es una institución que ha generado un montón de condiciones de desigualdad, ustedes lo planteaban, pero también es una institución de igualdad. De las pocas. Y las maestras, puede ser la maestra más gorila del mundo, pero cuando tiene que repartir una torta me va a dar, a vos te doy más porque sos mejor alumna, o no, me va a repartir en partes iguales. Sabe, y vos no tenés coronita, te va a decir, aunque seas, aunque como se le dijo un niño a otro, a vos te vienen a buscar en bicicleta. En auto. Pero la maestra sabe que tiene que construir, cierto, currículum oculto, hacen discriminaciones, pero hay un mandato docente ahí fuerte, y nosotros lo tenemos marcado ese mandato, que es el mandato de la igualdad. Bueno, la escuela produce, ya te digo, la escuela produce todo eso, es el espacio de la construcción del lazo, es el espacio de la construcción de lo común, de lo comunitario, con toda su porquería y su injusticia, pero tiene todo eso. En este contexto, la formación docente se encuentra más desafiada que nunca, porque no es con menos, no es con menos, es con más. Nunca le vas a poder armar el prompt, es el problema que vos, es la orden que vos le das a la inteligencia artificial. Vos no podés obtener las respuestas cuyas preguntas sos incapaz de formular. Y para formular las preguntas tenés que saber. Yo se los hago un montón de veces a mis estudiantes. Digo, a ver, háganle ustedes preguntas sobre esto. Después las hago yo. No es para mandarme la parte, es para mostrarle que con conocimiento preguntás otras cosas. Interpelás desde otro lugar. Más que nunca hay que saber más de ciencias, de matemática, de lengua, de historia, de contemporaneidad, de arte. Tenés que saber más, no menos. El tema es si estamos en condiciones de construir un proyecto educativo que enseñe más, que enseñe mejor. Porque si no, ahí sí que no tenemos destino. Yo creo que en la batalla a dar, quizás tal como estamos ahora, la respuesta es difícil, muy difícil, muy difícil. Muy difícil, pero no imposible, si no me pregunta Cristina, ¿no? No imposible. El tema es, ¿queremos dar esta batalla? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo la vamos a dar? Porque hay toda una corriente que invita a delegar lo mejor, lo más funcional, los sujetos más serviles son los que delegan. Y la inteligencia artificial no es neutra. No es neutra. Así que bueno, cierro esto. Dejemos para una segunda instancia arrancar desde las preguntas para adelante. ¿Cómo reinventamos el aula? Lo dejamos acá. ¿Cómo conectamos con la subjetividad? Yo me armé un glosario de términos, que lo tengo hecho, no viene acá, lo tengo en otro lado. Un glosario, tuve que armar un glosario de términos de redes, de inteligencia artificial, de videojuegos. Ahí aprendí Red Pill, Incel, Twink, ahí aprendí un montón de palabras, casi todas en inglés, que no sabía qué eran, pero que mis alumnos usaban. Los códigos son efímeros, pero a mí lo que me permitió es una inmersión, son como una inmersión en un mundo cultural. Dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Bueno, conocer, hagamos una segunda tanda para retomar, que sea debate, no que yo hable, que sea debate, que tomemos nota, con preguntas, con debate, con discusión, y podemos meterlo pues
con estas pistas para reinventar el aula, para repensar ecosistemas digitales, revisión de las distintas IAs, a ver qué me ofrece cada una, ¿sí? Cuáles son las más académicas, cuáles son las más... Yo, por ejemplo, me especialicé en DeepSeek, que es la China, me empecé a meter mucho en la China, porque como ella me dice, lo único que me guía a mí es el Partido Comunista Chino. Ah, bueno, fenómeno. Nada más. Pero la otra no te dice cuáles son sus parámetros, esta te dice por lo menos cuáles son sus parámetros. Bueno, discutir un poquito más de todo esto, sumergirnos un poco más en este universo del que hemos presentado el primer pantallazo. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Nos convocan a quienes la conocemos, Verónica Piovani, ustedes vieron que es un cuadro político y técnico como pocos, y que en este caso nos viene a traer la dimensión de lo que tenemos que enfrentar. Como militantes de la educación, nos queda solo la esperanza y la construcción política colectiva para tomar definiciones. En este momento, y con la complejidad que supone, porque la guerra, decíamos, que esta primera instancia es la de ver el conjunto de dimensiones y el tremendo problema que tenemos político y en este caso educativo. Pero no nos vamos a quedar ahí porque hemos pensado en hacer algunos otros talleres que primeramente tomen, tal vez lo discutimos después, cómo es el vínculo entre cada uno de nosotros, docentes, con nuestras tecnologías, con las diarias y con las que utilizamos en las aulas. Cómo construimos nuestro propio pensamiento y cómo construimos nuestro conocimiento. Porque solo entonces, cuando pasa por esa instancia subjetiva y tomamos decisiones, podemos pensarlo colectivamente. Por eso estamos pensando en talleres de pensamiento tecnológico para ver cómo lo abordamos en el aula. Muchas gracias. El libro de la charla de hoy de Parque Compañera, porque ahí tienen entonces cómo comunicarnos. Le damos enormes gracias a Verónica. La oportunidad que tenemos, les agradecemos nuevamente a todos haber estado acá un sábado de la mañana y muchísimas gracias. Un aplauso para todos.